Muy buenos días y bienvenidos a Colombianos sin Fronteras, el espacio donde analizaremos las realidades que viven nuestros conciudadanos más allá de las fronteras. Hoy abordaremos un tema sensible pero necesario: los colombianos detenidos en el exterior. Así es, Laura. Aunque muchas veces escuchamos casos aislados, pocas veces nos detenemos a mirar las cifras que revelan quiénes son, por qué están detenidos y cuánto tiempo permanecen bajo custodia. Los datos que presentaremos el día de hoy provienen del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, actualizado a octubre del 2025. Comencemos con una pregunta clave: ¿cuáles son los delitos más frecuentes entre los colombianos detenidos fuera del país? Las estadísticas muestran que los casos por tráfico de drogas encabezan la lista, con un 23,6%, seguidos por hurto con un porcentaje del 12,1%, y con un 10,1% se encuentra el fraude. Sin embargo, hay una categoría denominada otros delitos, que agrupan una variedad de causas desde conflicto migratorio hasta problemas con documentación. Y si analizamos quiénes son esas personas, el panorama es claro. El 87,4% de los detenidos son hombres, mientras que un 12,6% corresponde a mujeres y un pequeño grupo del 0,02% se identifica como no binario y apenas un 0,01% permanece sin registro de género. Un dato que refleja que, lamentablemente, los hombres siguen siendo los más involucrados en estos procesos legales fuera del país. Ahora bien, ¿en qué países hay más colombianos detenidos? Los 5 primeros lugares los ocupa Estados Unidos, México, España, Chile y otro grupo de naciones con menor incidencia. Lo interesante es que la cantidad de detenidos varía también según el género. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría son hombres con 310 detenidos y 80 mujeres, mientras que en México las estadísticas casi son proporcionales. Lo que las diferencia es que las mujeres encabezan con 5 detenidos y más, ya que los hombres cuentan con 120. Y cuando hablamos del tiempo de detención, las cifras son reveladoras. En promedio, un colombiano detenido permanece 73 días bajo custodia, pero el rango es muy amplio. Algunos casos duran apenas 8 días, mientras que otros pueden extenderse hasta 245 días. En promedio, un colombiano detenido permanece 73 días bajo custodia, pero ¿qué nos dicen los percentiles sobre esto? Bueno, el percentil 25, que representa el grupo de detenciones más cortas, nos indica que el 25% de las personas estuvo detenida menos de 35 días. Así es, Laura. Luego tenemos el porcentil 50, también conocido como la mediana. Significa que la mitad de los detenidos estuvieron menos de 60 días y la otra mitad más tiempo. Y finalmente tenemos el porcentil 75, que llega a los 98 días. Este nos muestra que solo el 25% restante pasó más de 3 meses detenido. En términos sencillos, significa que hay una gran dispersión. Algunos casos se resuelven rápido, pero otros se prolongan por meses. Esto nos muestra que, dependiendo del tipo de delito y del país, el tiempo tras las rejas puede variar considerablemente. Y hablando de países, el que presenta la mayor variación en los días de detención es nada más y nada menos que Estados Unidos, con un rango de 340 días entre los casos más cortos y los largos. Le sigue México con 165 días y el tercero es España, con 70 días de diferencia. Esto refleja la diversidad de los sistemas judiciales y las condiciones de detención en cada país. Por otro lado, los delitos también influyen directamente en la duración de la detención. Por ejemplo, quienes enfrentan cargos por fraude suelen permanecer detenidos unos 30 días en promedio, con poca variación. En cambio, los casos relacionados con tráfico de drogas tienen una mediana de 78 días. Y en la categoría de otros delitos, la mediana sube hasta 121 días, con una gran dispersión. En pocas palabras, cuanto más grave o incierto el delito, más prolongado el tiempo que la persona pasa detenida, mientras que los delitos menores tienden a resolverse con mayor rapidez.
Pero las cifras no se detienen ahí. Según el análisis, existe una probabilidad del 50% de que una persona detenida en el exterior sea menor de 30 años y esté en prisión preventiva. Una cifra preocupante que refleja el perfil joven de muchos de los casos. Y además de lo que acaba de decir Laura, hay una probabilidad del 17% de que un colombiano detenido haya sido extraditado. Aunque no es un número alto, representa un grupo significativo de personas cuyo proceso cruzan las fronteras judiciales. Otro punto interesante tiene que ver con las prisiones con mayor presencia de colombianos. En total, se identifican 5 centros penitenciarios que concentran la mayoría de los casos. El de Miami con un 54.9% encabezando la lista, le sigue Madrid con un 17.9%, luego Caracas con un 17.4%, New York con un 7.4% y finalmente Quito con un 2.8%. Estos datos permiten al Ministerio de Relaciones Exteriores priorizar su atención consular. Pasando al análisis del tiempo de detención según el tipo de delito, encontramos diferencias muy marcadas. Los delitos clasificados como otros son los que presentan las detenciones más largas, con una mediana de 121 días y casos que van desde 8 hasta 245 días. En cambio, los casos de tráfico de drogas muestran una mediana de 78 días y una variación amplia, lo que indica que algunas personas pueden salir antes, mientras otras permanecen meses bajo custodia. Así es, Alejandra. Por otra parte, los delitos de hurto tienen una mediana de 59 días, con una dispersión más controlada entre 28 y 92 días. Mientras que el fraude es el delito con las detenciones más cortas. La mayoría de los casos se resuelven en alrededor de 30 días, con un rango entre 17 y 38 días. Gracias, Laura. También a esto cabe agregar que estos datos revelan que cuanto más grave y complejo es el delito, mayor es el tiempo promedio de detención. Los delitos simples tienden a resolverse rápidamente, mientras que los más serios o con procesos judiciales extensos pueden prolongarse durante meses. Y más allá de los números, cada caso es una historia de vida, un aprendizaje y muchas veces una llamada de atención sobre las consecuencias de nuestras decisiones fuera del país. Al mirar todas estas cifras, entendemos que no son simples números. Detrás de cada registro hay una historia, una familia y una situación que muchas veces refleja la falta de oportunidades, la desinformación o en algunos casos la búsqueda desesperada de una mejor vida. Las estadísticas muestran que la mayoría de los colombianos detenidos en el exterior son hombres jóvenes y que los delitos más comunes siguen relacionados con el tráfico de drogas, el hurto y el fraude. Sin embargo, cada caso tiene su propio contexto y su propio desenlace, y es ahí donde las cifras dejan de ser frías para convertirse en un reflejo social. Y es que, más allá de las fronteras, estos números también hablan de una realidad nacional. El hecho de que haya tantos jóvenes involucrados en estos procesos es una señal de alerta sobre la falta de oportunidades laborales, educativas y sociales que aún enfrentan muchos colombianos. Muchos de ellos salen del país buscando un mejor futuro y en ese camino, sin redes de apoyo o con promesas falsas, terminan enfrentándose a un sistema judicial extranjero que desconocen completamente. Por eso, el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las embajadas y consulados es fundamental. Ellos no solo representan el país, sino que son el primer punto de contacto para quienes se enfrentan a estas situaciones legales fuera del territorio nacional. Gracias a los datos que hemos analizado hoy, pueden priorizar su atención, enfocar recursos y acompañar con mayor eficacia a las familias que viven este drama desde la distancia. Pero también hay una lección de prevención. Estas cifras deben servir como advertencia para quienes planean viajar o trabajar fuera del país, conocer las leyes locales, evitar intermediarios sospechosos y verificar la legalidad de cualquier oferta laboral o de transporte internacional que pueda hacer la diferencia entre una oportunidad y un error o consecuencias irreversibles.
La información es sin duda la herramienta más poderosa para evitar estas historias que se repitan. En este sentido, este estudio no busca señalar ni juzgar, sino visibilizar una problemática que afecta a miles de familias colombianas. Nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser ciudadano en el exterior, sobre los riesgos, los derechos y las responsabilidades que tenemos cuando cruzamos la frontera. Porque ser colombiano no termina en un pasaporte. Ser colombiano también significa llevar nuestra historia, nuestros valores y nuestros compromisos a cualquier lugar del mundo. Y si hay algo que estas cifras dejan claro, es que todavía hay mucho por qué hacer para que la migración sea sinónimo de esperanza y no de detención. Desde Colombianos sin Fronteras queremos cerrar con un mensaje. Entender los datos es entender la realidad y comprenderla es el primer paso para transformarla. Cada número cuenta una historia y cada historia nos recuerda que sin importar dónde estemos, seguimos siendo una misma nación. Gracias por acompañarnos durante esta noche. Nos vemos en una próxima edición con más análisis, historia y razones para seguir creyendo que la información puede cambiar vidas. Gracias.